Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del proyecto Cinta Transportadora con PIC y CNI 70, el cual es un sensor y el PIC es un circuito integrado programable. Bueno, como podemos apreciar, es un proyecto escolar, ¿sí? Es de la escuela CCT Campeche, turno matutino, maestro, ingeniero Alberto Enrique García Gómez. Materia, módulo 3, submódulo 3, con énfasis en programar microcontroladores. Ok, como introducción, vemos que en nuestra carrera de mecatrónica nunca dejarán de existir los sistemas industriales, que son aquellos sistemas hallados en fábricas y lugares donde se realizan procesos de control. ¿Sí? Ese control, precisamente, se trata de llevar a cabo una secuencia lógica de pasos, ¿sí? Por decir, un conteo de objetos por sensado, es decir, un sensor se halla precisamente en, vamos a decir, una máquina, ¿sí? Esa máquina va a estar transportando objetos y precisamente el sensor, a medida que sensa, a medida que siente eso, la presencia de los objetos, los va contando, o sea, se lleva a cabo un proceso de control, como dijimos anteriormente. También, otro ejemplo es el control numérico de la materia, es decir, un control numérico es más, por su referencia, es llevar a cabo un control por medio de números, por medio de conteos, pero acerca de cualquier materia, ya sea líquida, gas, sólida, ¿sí? Y pues esto es un poco más complejo que lo anterior, porque lo anterior solamente se refiere a contar y esto se refiere a medir o también a contar, pero más bien puede ser ambas cosas. También podemos decir que un sistema de control puede ser un control de nivel de un líquido, un gas, un sólido, en una cierta industria, o también un seleccionador o control de objetos, ¿sí? Es decir, si pasa un objeto, vamos a decir, puntiagudo, la máquina se detiene y lo tira a un recipiente. Si, por ejemplo, si fuera una fábrica o una industria de metal, pero ese metal tiene unas impurezas, entonces son seleccionadores aquellos sistemas de control que se encargan de controlar bien esos objetos y tratar de que, y como objetivo tratar bien de eliminar esos objetos. Bueno, nuestro proyecto, que ahora es un prototipo, está fabricado con los siguientes objetivos, ¿sí? Para lograr los siguientes objetivos. El primero es servir como un proyecto a escala de bajo coste, porque suponemos que para llevar a cabo un proceso de control se necesita muchos pasos clave, tal como conseguir un PLC, saber mucho de programación. Bueno, eso lo veremos ahorita mismo. También fomentar los trabajos, los cuales son nosotros, ¿verdad? Y poner a prueba la inventiva de los equipos. O sea, uno de los objetivos fue precisamente, demostrar cómo era la inventiva de los equipos y los alumnos para armar un tipo de proyecto, algún prototipo, según con los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de sus estudios. Y también poder afirmar que se ha construido y diseñado un prototipo que servirá como un solucionador de problemas. Es decir, precisamente diseñamos y elaboramos un prototipo, ¿sí? El cual va a solucionar un problema que ahorita les voy a mencionar. Las problemáticas, como vemos en ese texto, muchos de los procesos anteriormente descritos son de uso industrial. Esto significa que son costosos y se requiere del dominio de la programación de control para usarlos de forma adecuada. Es decir, como si, por ejemplo, una industria, para que sea una industria, se necesita un personal adecuado. Entonces, eh, para hacer un sistema de control, lo mismo, se requiere muchos puntos o pasos clave, pero son algo bastante complejos de alcanzar
cuando se está estudiando apenas, ¿verdad? Sin embargo, se puede demostrar que no se requiere artefactos industriales muy pesados o muy costosos como son los PLCs, entre otros sistemas de control. Simplemente con un PIC, unos cuantos componentes electrónicos y mecánicos también, un PIC-Kit 2, que es un programador, una pizca de inventiva, ¿sí? Se puede crear un aparato proyecto similar, muy sencillo, con los mismos principios de funcionamiento y que además, sobre todo, que pueda resolver esas dadas problemáticas vistas. El prototipo en sí tiene tres partes básicas. Una que es la parte de la programación, que se fue llevada a cabo en el software PIC Simulator y fue, vamos a decir, redactado en lenguaje BASIC. La segunda parte es la electromecánica, que fue representada por el proceso de armar bien los mecanismos y las conexiones de esos mecanismos. Porque para que se activen esos mecanismos debe haber un interruptor, vamos a decir una fuente de alimentación o un mecanismo que pues impulse esos mecanismos. Por decir, una batería impulsa un motor. Es un ejemplo. Y por último, la mecánica de fuerza, que fue representada por cómo se ajustan los componentes para que realice el trabajo deseado. Es decir, precisar o vamos a decir ajustar todos los componentes para que sea correcto el funcionamiento. Bueno, el funcionamiento. A primera vista parece que es algo sencillo, sin embargo puede hacerse mucho más sencillo, muy difícil. Claro, dependiendo del grado de dominio del estudiante o persona que se dedique a armar este proyecto. Bueno, el funcionamiento de nuestro proyecto se basa en la detección de objetos con tonos oscuros gracias al sensor CNI 70, que ahorita, si no lo conocemos, ahorita lo vamos a conocer. Este detecta todo agente, todo objeto de color oscuro y manda una señal al PIC. Entonces el PIC activa al pistón para que envíe fuera el objeto que intervino por error en el proceso. Y este proceso va a ser una cinta transportadora, es decir, transportará objetos y cuando todos ellos pasen por el sensor, ¿sí? Es decir, van a ser detectados. Si hay algún agente erróneo, entonces se activa un actuador para que lo ponga fuera de este sistema y no cause algún incidente, daño, etc. Bueno, algunos de los materiales para armar este prototipo son los descritos a continuación. Pinzas de corte y punta, una batería de 9 volts, cables UTP, unos cuantos, un protoboard, tabla de pruebas, un multímetro de preferencia digital, una laptop con el software PIC-Kit 2 ya instalado y un programador PIC-Kit 2, también un regulador de voltaje 7805, un puente H y un microcontrolador PIC 16F824A. También por último, un circuito que ya incluya el puente H, el programa compilado al PIC, funcionando para el CNI 70. Algunos trozos pequeños de madera, unos más grandes, el CNI 70 ya funcionando, sí que al rato, si vamos a describir su funcionamiento, algunos materiales para pegar piezas, como puede ser la silicón, perdón, y varillas de madera y una cegueta afilada. Bueno, eso es todo lo que necesitamos primeramente que nada para armar nuestro prototipo, tanto la parte mecánica como la de programación, ¿verdad? Ya la última es solamente ordenar las piezas como si fuera un rompecabezas y ver si mecánicamente funciona.